Lotus feet of Nikta-lila, Pravishtam Vishnupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Puri Goswami Bhakti, Pramod Puri Goswami Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj, and Nikta-lila Prashram Vishnupada Ashtadhara Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Antes que nada, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies de mi Guru Padma, Nitya-lila Pravistam Vishnupad Ashtadhara Satvasi Srimad Srila Bhaktivedanta Srila Brahmana Goswami Maharaj y Nitya-lila Pravistam Vishnupad Ashtadhara Satvasi Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. De la misma forma y simultáneamente ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya-lila Pravistam Vishnupad Ashtadhara Satvasi Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Vallabha Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Srila Dev Goswami Maharaj y a los pies del loto de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. So today is very super excellent, auspicious day, the disappearance day of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtadhara Satsima Bhaktivedanta e Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. El día de hoy es un día excelente y muy auspicioso porque es el día de la desaparición de Nitya-lila Pravistam Vishnupad Ashtadhara Satvasi Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Now, all over the world, fulfill the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Actually, Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada, he did everything. Ahora se están llenando los deseos de Sri Chaitanya Mahaprabhu por todo el mundo y esto es debido a que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hizo muchas cosas. But before Bhaktisiddhanta Prabhupada life history, I want to say to you, Bhaktivinoda Thakur, he is called Bhakti Ganga Bhagirath. Ahora les voy a contar brevemente un poco acerca de la historia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, de Srila Bhaktivinoda Thakur. He is called Bhakti Ganga Bhagirath. Es llamado Bhakti Ganga Bhagirath. That means, in Srimad Bhagavad explained, Bhagirath, he brought the Ganges from Brahma Loka in this material world. En el Srimad Bhagavatam se explica que Bhagirath significa que él trajo el Ganges desde el mundo espiritual. When Sagar Maharaj 60,000 sons, they also cast by Kapil Rishi. Cuando los 60,000 hijos de Sagar Maharaj fueron maldecidos por Kapil Rishi And they transformed in asses. y se convirtieron en ascetas. Then in the dynasty of Sagar Maharaj, Bhagirath, he appeared. Entonces en la dinastía de Sagar Maharaj, Bhagirath apareció. And he performed hard austerities to Brahmaji. Y él realizó diferentes austeridades para Brahmaji. Because Brahmaji, he also put the food-bathing water of Lord Vamandev in his command. Porque también él colocó el agua que lavó los pies del loto de Vamanadev. That food-bathing water is called the Ganges. Esta agua que lavó de sus pies es el agua del Ganges. So Bhagirath, he brought that the Ganges from Satyalokas, from Brahmaji, and manifested in this material world. Esta agua que yo de Satyaloka cuando Brahmaji manifestó este mundo. And that Ganges completely purified the heart of the living of the entities and destroyed all kinds of sinful activities. Y este Ganges purificó todas las actividades pecaminosas y las destruyó. In the same way, Bhaktivinoda Thakur, with the eternal associate of Srimati Radhika, that is Kamal Manjari. De la misma forma, Srila Bhaktivinoda Thakur, que es un eterno asociado de Srimati Radhika, él es Kamala Manjari. So Bhaktivinoda Thakur, he brought Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada and Nanmani Manjari in this material world. Así que Bhaktivinoda Thakur trajo a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, quien es
mangiano mani mangiari en este mundo. And then Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he also preached the Suddha Bhakti and purified the heart of all the living entities. Y entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada predicó acerca del Bhakti y purificó a todas las entidades vivientes. So for this regard, our Prabhupada Acharya explained, Bhaktivinoda Thakur, and he performed two things. He preached Nam Sankirtan and also he brought Bhaktisiddhanta Prabhupada in this material world. Por eso nuestros acharyas previamente han explicado que Srila Bhaktivinoda Thakur realizó dos actividades, una predicar Naga Sankirtan y la otra traer a Srila Bhaktivinoda Thakur, a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktivinoda Thakur, he was district magistrate. Bhaktivinoda Thakur era un juez muy distinguido. And during the British government ruled in India. Cuando la colonia inglesa estaba en India. But he was householder, grihastha, but he preached Nam Sankirtan everywhere. Él era casado, era grihastha, pero predicó el Sudha Bhakti por todos los lados. So, Bhaktivinoda Thakur, he also he was staying in Jagannath Puri in Odisha. Y Srila Bhaktivinoda Thakur estaba en Jagannath Puri, en Odisha. So one day, Bhaktivinoda Thakur, he prayed to Lord Jagannath consort Bimala Devi. Así que un día Bhaktivinoda Thakur oró a Bimala Devi, la consorte de Jagannath. Hey Bimala Devi, you give me one son, and who who fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y le dijo, oh Bimala Devi, por favor dame un hijo que pueda satisfacer todos los deseos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then, by the causeless mercy of Bimala Devi, the consort of Lord Jagannath, then Bhaktivinoda Thakur, then he got his son, then Bhaktisiddhanta Prabhupada. Y entonces por la misericordia sin causa de Bimala Devi, quien es la consorte del señor Jagannath, Srila Bhaktivinoda Thakur tuvo a este hijo que es Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur, he gave his son's name Bimala Prasad. Y debido a esto le dio a su hijo el nombre de Bimala Prasad. Understand? Prasad means the mercy. Entiende? Devi, the consort of Lord Jagannath. For this regard, he gave his name Bimala Prasad. Entienden, Prasad significa misericordia y por este propósito fue que le dio a su hijo el nombre de Bimala Prasad. When Bimala Prasad he born, then his 12 tilak marks in his body. Cuando Bimala Prasad nació tenía las 12 marcas de tilak en su cuerpo. And also Brahman thread marks around his chest. Y tenía el cordón umbilical enredado como un cordón brahmínico en su pecho. And all the symptoms of Mahapurush in his body. Y tenía todos los síntomas de un Mahapurusha en su cuerpo. Understand? Ajanulambita Bahu. And Bhaktisiddhanta Prabhupada, when he was born, small baby, his hands very lengthy, going under the knees. ¿Entienden esto? Uno de estos signos era que en Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada sus brazos llegaban por debajo de las rodillas. And his complexion as like molten gold. Y su complexión era como el oro moldeado. So all kinds of the Mahapurush symptoms in his body. Tenía todos los signos de un Mahapurusha en su cuerpo. So Bhaktivinoda Thakur and his wife, Bhagavati Devi, very carefully nourishment to him. Así que Srila Bhaktivinoda Thakur y su esposa Bhagavati Devi muy cuidadosamente lo alimentaron. When Bhaktisiddhanta Prabhupada and Bimala Prasad was born, then after few months, Jagannath Ratha Yatra was going on. Cuando Bimala Prasad nació, después de unos meses, se celebró un festival de Ratha Yatra. Then Jagannath chariot Rath just stopped in front of the house of Bhaktivinoda Thakur, that is Bhaktivinoda Bhavan. Y entonces la cabeza del señor Jagannath se detuvo justo enfrente de la casa de Srila Bhaktivinoda Thakur. Now also Chaitanya Math is there, and that place actually called the Bhaktivinoda Bhavan. Bhaktivinoda Thakur was staying there.
Y ahora en este lugar, Chaitanya Mahaprabhu se encuentra en este lugar que se llama Bhaktivinoda Bhavan. And 3 days, the chariot of Lord Jagannath not moved 1 inch. Durante 3 días, la carroza del Señor Jagannath no se movió ni una pulgada. That time, king of Odisha, he gave order all his soldiers, and they had to pull the Jagannath chariot. But by Jagannath chariot, they no move 1 inch. Entonces el rey de Jagannath Puri le dio la orden a sus soldados que tenían que jalar la carroza, pero aunque la jalaban, la carroza no se movió ni siquiera una pulgada. Then after 3 days, Bhaktivinoda Thakur, just he came, took his newborn baby, only 3 months, 4 months baby, and put the lotus feet of Lord Jagannath. Y entonces después de 3 días, Srila Bhaktivinoda Thakur vino cargando a su bebé recién nacido y lo puso delante de los pies del Señor Jagannath. Then baby Bimala Prasad just embraced to Lord Jagannath. Y entonces Bimala Prasad solamente abrazó al Señor Jagannath. Then Lord Jagannath's garland and fell down over and his neck. Entonces en ese momento la guirnalda del Señor Jagannath cayó en su cuello. Then automatically the chariot of Lord Jagannath start to move. Y automáticamente en ese momento la carroza del Señor Jagannath se comenzó a mover. Bolo Jagannath Dev ki jai. That means he's Lord Jagannath Dev, he is Krishna. Eso significa que el Señor Jagannath Dev es Krishna. Krishna, he wants to meet with his eternal associator Nanmani Manjari. Y entonces Krishna se quería encontrar con su eterno asociado. So in this way, Bhaktivinoda Thakur in his own biography explains. Y entonces Srila Bhaktivinoda Thakur en su autobiografía él explica. So that means Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada Bimala Prasad, he was not ordinary person, eternal associator of Srimati Radhika, Radhika's Nitya Parikar. Entonces él explica ahí que Srila Prabhupada no era una persona ordinaria, él era un asociado eterno de Srimati Radhika. Then in this way, Bhakti Bimala Prasad, he grew up and very quickly he learned all the scripture Shastra. Entonces de esta forma Bimala Prasad creció y muy rápidamente aprendió todas las Shastra. Gita, Bhagavad, Ved, Puran, Upanishad. And only 5 years old, he learned all the scriptures. Con solamente 5 años él aprendió todas las escrituras, tales como el Gita, el Veda, el Purana, los Upanishads. So, Bimala Prasad, he slowly, very quickly, he becomes a great and scholar person. Entonces, muy rápidamente, Bimala Prasad se convirtió en una persona erudita. And Bhaktivinoda Thakur himself gave him Harinam Diksha. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, él mismo le dio iniciación Harinam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then, even Bhaktivinoda Thakur gave him, Bhaktivinoda Thakur, he found the deities of Kurmadi Bhagavan, the deities of tutors, Kurmadi Bhagavan. Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur encontró la deidad de Kurma de Bhagavan, que es la deidad en forma de tortuga. And then, Bhakti Siddhanta Prabhupada, then Bimala Prasad, when he was very small baby, he also worshipped the deities. Y entonces Bimala Prasad adoraba esas deidades. And every day he chanted 64 rounds holy name, only 5 years old. Every day he chanted how many rounds? 64 rounds. Y aunque solamente tenía 5 años, él diariamente cantaba 64 rondas. And always associated with Bhaktivinoda Thakur, listen Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamritam. Y siempre se asociaba con Srila Bhaktivinoda Thakur para escuchar el Sri Chaitanya Charitamrita y el Srimad Bhagavatam. Wherever Bhaktivinoda Thakur used to go, then Bimala Prasad also he used to go with him and carry the Chaitanya Charitamrita on his head. Entonces, cuando Srila Bhaktivinoda Thakur solía irse, él también lo acompañaba para escuchar el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita. Then he will become, and he learned all
the Shastras from Bhakti Vinod Thakur. Entonces él rápidamente aprendió todas las shastras de Srila Bhaktivinoda Thakur. Not only this, and he also got the degree, Calcutta University, about what is called, astronomy. No solamente eso, también él obtuvo su grado en astronomía en la Universidad de Calcuta. And that time, that what is called, the Vice Chancellor of Calcutta University, and Asutosh Bandhavata, he also told him, that you have to take this chair position of astronomy. Entonces, ahí mismo también en la Universidad de Calcuta, ese departamento le dijo también, tú tienes que tomar esta posición. And for this regard, all the great scholars person gave him the title. That is called, what is his name? What is it called? Bhakti Siddhanta. Y entonces, debido a esto, es que todos los escolares le dieron el título de Bhakti Siddhanta. Because Bhakti Siddhanta, he gave the conclusion of the perfect way about Bhakti Vaishnava philosophy. Y Bhaktisiddhanta se le dio este nombre porque eso significa que él daba la conclusión perfecta de la filosofía Vaishnava. For this regard, all the scholars person, they gave him Bhakti Siddhanta. Y por este motivo, todos los grandes eruditos le dieron el nombre de Bhaktisiddhanta. As like our Gurudev Narayan Goswami Maharaj, all the Brajavasis, especially in Vrindavan, and all the Brajavasis, they also gave the title to Gurudev, Jugacharya. Acharya Jugacharya. Entonces es como a nuestro Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, todos los Brajavasis le dieron el título de Yuga Acharya. So now coming in this way, but Bhaktivedanta Prabhupada, he told, I have come this material world not to just calculate the movement of the stars and what is it? Planets. Entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada dijo, yo no vine a este mundo solamente a ver cómo se mueven las estrellas y los planetas. I have come here in this material world people that desire Lord Chaitanya Mahaprabhu, even how to preach the pure devotion service to Lord Suddha Bhakti, Suddha Harinam. Yo vine a este mundo a satisfacer el deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es predicar la práctica del Suddha Bhakti, el servicio devocional puro. For this regard, that time, Srila Vimala Prasad, he rejected that the post astronomy proposed in Calcutta University. Entonces, después de esto, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada rechazó la posición que le daban de director en la Universidad de Calcuta de Astronomía. But that time, the Calcutta University Vice Chancellor, he declared, Asutosh Bandhavata, he declared, until he is living in this material world, that post will be reserved only for him. Y entonces la Universidad de Calcuta dijo, mientras él siga con vida en este mundo, nadie va a ocupar esa posición. The Calcutta University Vice Chancellor Asutosh Bandhavata, he was not ordinary person. He is very great person. Even the British government benefit from him. Asutosh Bandhavata. Entonces la Universidad de Calcuta dijo, él es una persona muy erudita. Entonces, por este motivo es que vamos a guardar esta posición. Incluso el gobierno de la colonia británica tenía temor de él. That time, just Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, on his biography, also glorified about Asutosh Bandhavata, who was the Vice Chancellor of Calcutta University, who reserved the post for him. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, en su autobiografía, él también cuenta cómo la Universidad de Calcuta guardó este puesto para él. And he quotes this verse. British government that time ruled all over the world. In their kingdom never sun goes down. Y citó este verso, donde quiera que se gobierne en este mundo, su hijo no va a caer. No. Simply I sun in the British government, the sun is always rising. The British government, just like he wrote, Sun never sets. Bhaktivedanta Prabhupada, he wrote, that time British government ruled all over the world.
And then that time sun never goes down in his kingdom. Ok, en aquel momento el gobierno británico decía, como gobernaba en todo el mundo, decía que donde quiera que estaba, estaba el sol todo el tiempo, nunca bajaba. And understand, all world is this side, east side, western side, north and that time British government ruled all over the world. ¿Entienden lo que So digo? what is regard saying? In the British government, that time his kingdom never sun set. Entonces, ¿entienden lo que digo? Yo lo que trato de explicar es que en aquel momento el gobierno británico gobernaba el norte, el sur, el este y oeste. Por eso es que ellos decían que el sol, donde ellos estaban, nunca se iba a esconder. And British government very powerful person, powerful government. El gobierno británico era muy, muy poderoso. And all people they also afraid from British government. Y todo el mundo tenía miedo, incluso del gobierno británico. But Asutosh Bandyopadhyay, he never afraid from the British government. Pero la universidad nunca tuvo miedo del gobierno británico. And for this regard, British government gave him this title, that the Royal Bengal Tiger. Entonces, por este motivo, el gobierno británico le dio este título. And understand, that means Asutosh Bandyopadhyay, he got this title from British government, the Royal Bengal Tiger. ¿Entienden? La universidad obtuvo este título de la corona británica. You may have heard the precious animal, tiger. Tiger is very precious. Tal vez puede que ustedes escuchen acerca de un animal feroz, por ejemplo el tigre. But Bengal tiger, they're super excellent and precious. Pero, por ejemplo, los tigres de Bengala son súper excelentes y son muy, muy feroces. That tiger jumps to or target must be also attained. The, Incluso ellos saltan sobre los otros tigres. and for this regard, British government gave this title to Asutosh Bandyopadhyay. What title? The Royal Bengal Tiger. Entonces, por eso el gobierno británico le dio a esta universidad el título de el tigre de Bengala. And British government also afraid from him. Porque el gobierno británico también estaba temeroso de él. Because Bhaktisiddhanta Prabhupada, on his biography, he glorified about Asutosh Bandyopadhyay, who reserved that the post in Calcutta University. Porque si la Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada en su autobiografía glorifica a esta universidad que guardó el puesto cuando él no lo pudo ocupar. And how he was great person. Imaginen qué personalidad tan grande él era. Just he also, just I am repeating, the Bhaktisiddhanta Prabhupada wrote his own biography. Entonces estoy repitiendo que si la Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada escribió su propia autobiografía. One Asutosh Bandyopadhyay, he was traveling, going to one place to another place by train. Cuando él estaba a cargo de la universidad, entonces viajó de un lugar a otro en tren. Who is it? Asutosh Bandyopadhyay, you remember this. Once Asutosh Bandyopadhyay, with the Vice Chancellor of Calcutta University, he was traveling one place to another place by train. Cuando el director que estaba a cargo de la Universidad de Calcuta estaba viajando de un lugar a otro en tren. And he had ticket or first class and train ticket. Y él tenía tickets de primera clase. And first class train compartment. Entonces él estaba en un compartimento de primera clase. Then he was sitting. Entonces él estaba sentado. And mostly that compartment going to those who are high class, what is called officer, and British officer, they used to go there. Y normalmente en esos compartimentos solo viajaban las personas de primera clase del gobierno británico. Understand? Those who are the high level of executive British government department. They used to go that, and what is called first class compartment. Solamente aquellos que eran de la alta clase, ejecutivos de alta clase, viajaban en este tipo de compartimento. But Asutosh Bandyopadhyay, he bought that the ticket in that the train and compartment. Pero el director que estaba a cargo también tenía un ticket para este tren. And he'd sit very on the side to side by one and British government
executive officer. Y él se sentó al lado de un ejecutivo del gobierno británico. And he sitting. But he did not like this guy who sit in front of him. Pero él se sentó ahí y a él, el oficial no le agradó que él se sentara enfrente de él. Because he has so much false egos. With him we are king and Lord, because we ruled India. So how possible this Indian servant will sit in front of me? Porque él tenía mucho ego y él decía, oh, nosotros somos reyes, nosotros gobernamos todo el mundo. ¿Cómo puede ser posible que un sirviente de India se siente aquí enfrente de mí? But according to the international law, you bought the ticket, you have to sit. No one can took out. You can take. Pero de acuerdo a las leyes internacionales, si tú compras un ticket de primera clase, nadie te lo puede quitar. But that British executive officer, he did not say anything. You have to tolerate. He was tolerant. Pero este oficial británico no dijo nada, solamente pensó que tenía que tolerar. So when train start to move, Así que cuando el tren se comenzó a mover, that time, when Asutosh Bandhavadar, he was sitting and little bit took rest and sleep. en ese momento Ashuda Bandavatar se sentó y comenzó a dormirse. And there is then the English fellow guy. He took Asutosh Bandhavadar and boot. Okay, y entonces en ese momento el oficial inglés tomó sus botas And throw outside the train. y las aventó afuera del tren. Then after a few minutes, Asutosh he wake up. He did not know, where is my boot? Y después de unos minutos él se despertó y dijo, ¿dónde están mis botas? He realized this is the compartment only two persons, he and the British fellow. Y él dijo, en este compartimento solo hay dos personas, yo y el oficial británico. And he realized, oh, this British guy, he throw my boot outside the train. Y entonces él se dio cuenta que aquel tipo había aventado sus botas afuera del tren. But he did not say anything. Pero él no dijo nada. Then after a few minutes, the British guy, he slept. Y después de unos minutos, el oficial británico se quedó dormido. Then Asutosh Bandhavadar took his coat. His coat was hanging in there. And Asutosh Bandhavadar took his coat and threw outside of the train. Y entonces Ashuda Bandhavadar tomó su abrigo y lo aventó afuera del tren. And in your coat, what you putting? Many valuable things, money, paper. Y entonces, ¿qué es lo que te pones en tu abrigo? Muchísimas cosas como dinero, pluma, papel. Then after a few minutes, the British guy, he waked up. Y entonces en unos minutos aquel tipo británico despertó Where is my coat? Where is my coat? Where is my coat? y dijo, ¿dónde está mi abrigo? ¿Dónde está mi abrigo? ¿Dónde está mi abrigo? Then Asutosh Bandhavadar, do you know? Your coat has gone, search my boot. Y entonces él le contestó, ¿sabes? Tu abrigo fue a buscar a mis botas. Look. That time the British guy did not say anything, that's the truth. Because he threw his boot. So I throw your coat. Y en aquel momento aquel oficial británico no dijo nada porque era cierto, él había tirado las botas primero y después él tiró su abrigo. Bhaktisiddhanta Prabhupada wrote this story, I am not saying. Yeah, what kinds of his great person is Asutosh Bandhavadar. Y entonces Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada glorificó a este director de la Universidad de This Calcuta. kind of great person, he reserved my seat and astronomy seat in Calcutta University. Entonces él dijo, este tipo de gran personalidad fue quien guardó este puesto o este lugar en la Universidad de Calcuta. Understand this? So now coming in this way, Bhaktisiddhanta Prabhupada,
he told, I have come in this material world, just not that calculate the stars and planets. I have come here, fulfill the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces Srila Prabhupada dijo, yo no vine a este mundo solamente a ver cómo se mueven los planetas y las estrellas. Yo vine aquí a satisfacer el deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he rejected that the post. Así que por este motivo él rechazó este puesto. So now Bhaktivedanta Prabhupada, he thinking, I have to take Diksha from bona fide Guru. Y en ese momento Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada dijo, tengo que tomar Diksha de un guru fidedigno. Then I have to take Diksha from Gaurakrishna Babaji Maharaj. Y entonces fue que tomó Diksha de Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. Because Gaurakrishna Babaji Maharaj and Bhaktivinoda Thakur, so close friends. Porque Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj y Srila Bhaktivinoda Thakur eran amigos muy cercanos. So Bhaktisiddhanta Prabhupada, most of the time, Bhakti Vinod Thakur, most of the time, he also discussed Harikatha with Gaurakrishna Babaji Maharaj. Porque Srila Bhaktivinoda Thakur la mayor parte del tiempo estaba discutiendo el Harikatha con Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. Though Gaurakrishna Das Babaji Maharaj no any worldly qualification. Y entonces Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, él no tenía ninguna cualificación mundana. Even he did not know how to sign his name. He must also give the thumbprint. Aunque él ni siquiera sabía cómo escribir su propio nombre, él lo que hacía en lugar de eso era poner la huella de su dedo pulgar. But he knew all Tattva Siddhanta and Vaishnava philosophy. Pero sí conocía muy bien el Tattva Siddhanta y toda la filosofía Vaishnava. And Uttam Mahabhagavat Gaurakrishna Das Babaji Maharaj. Él era un Uttama Mahabhagavat. So, Bhaktivinoda Thakur, for this regard, he always discussed about Harikatha Shastra Siddhanta with Gaurakrishna Das Babaji Maharaj. Así que debido a esto era que Srila Bhaktivinoda Thakur siempre discutía el Tattva Siddhanta con Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. And not only Gaurakrishna Das Babaji Maharaj, most of the time absorbed the mood of Srimati Radhika and Prem and this one. Kothai ko premamai Radhi Radhi, tomare kanal, tomare daki Radhi. Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj la mayor parte del tiempo estaba absorto en el humor de Srimati Radhika, como su canción Kota Gaur Premamai. And always chanting holy names, absorbed in the Ashtakali Lila of Guru Radha and Krishna. Y siempre estaba cantando los santos nombres, absorto en el Astakaliya Lila de Radha y Krishna. And was completely renounced. Y él era completamente renunciado. So Bhaktisiddhanta Prabhupada, he decided, I have to receive Diksha mantra from Gaurakrishna Das Babaji Maharaj. Así que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada decidió y dijo, yo tengo que tomar Diksha de Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. 3 times he approached him, the Babaji Maharaj, give me Diksha. 3 veces se acercó a él y le dijo, Babaji Maharaj, por favor dame Diksha. But Babaji Maharaj, Gaurakrishna Das, very humbly, he told, hey Saraswati, Pero Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj le dijo, Saraswati. that means Bhakti Siddhanta, no? Not Saraswati. Saraswati are the greater sannyasi. And, hey Bhakti Siddhanta, you are very learned scholar. I am completely what? Illiterate. Le dijo, Bhaktisiddhanta, tú eres un gran erudito y estudiado. Yo soy completamente analfabeta. So how possible I will give Diksha mantra to you? ¿Cómo va a ser posible que yo te pueda dar el Diksha mantra? Understand? But Bhaktivinoda Prabhupada, he told, no, I want to take Diksha from you. Pero Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada dijo, no, yo quiero tomar Diksha de ti. 3 times he rejected to him. Y 3 veces lo rechazó. Then Bhaktivinoda Prabhupada is, without taking Diksha from Gaurakrishna Das Babaji Maharaj, and I will not drink 1 drop of water. Entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada dijo, si yo no recibo Diksha de Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, no voy a beber ni una gota de agua. Then Bhaktivinoda Thakur next day told to Gaurakrishna Das Babaji Maharaj, if you not give Diksha to the boy, he will die. Y entonces al día siguiente Srila Bhaktivinoda Thakur le dijo a Gaurkishore Das Babaji Maharaj, si tú no le das Diksha, él va a morir. Then Gaurakrishna Das Babaji Maharaj told, okay, first I asked
my Nityananda. If Nityananda will give permission, then I will give Diksha to him. Y entonces Srila Gaura Das Babaji Maharaj le dijo, primero le voy a preguntar a mi Nityananda. Si el señor Nityananda da permiso, entonces le voy a dar Diksha. Next day, Guru Das Babaji Maharaj met with Bhaktivinoda Thakur. Then Bhaktivinoda Thakur asked, did you ask your Nityananda? Did he give permission or not? Al siguiente día se encontraron Srila Gaura Das Babaji Maharaj y Srila Bhaktivinoda Thakur, y Srila Bhaktivinoda Thakur le dijo, ¿le preguntaste a tu Nityananda si sí podías darle Diksha o no? Then Guru Das Babaji Maharaj told, I forgot. Y entonces Srila Gaura Das Babaji Maharaj le dijo, se me olvidó. Then third day, then again he came and Bhaktivinoda Thakur, Guru Das Babaji Maharaj told, yes, Nityananda gave me order, so I give Diksha to him. Y entonces a los 3 días Srila Gaura Das Babaji Maharaj vino y le dijo, el señor Nityananda ya me dio la orden, entonces le voy a dar Diksha. Then Bhaktisiddhanta Prabhupada, he received the Diksha from Guru Das Babaji Maharaj. Y de esta forma Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada tomó Diksha de Srila Gaura Das Babaji Maharaj. And Guru Das Babaji Maharaj told, you preach Harinam, Sutta Harinam, and all Bhagavad Siddhanta or whatever. I am taking all your obstacles. Y entonces Srila Gaura Das Babaji Maharaj le dijo, predica por favor todo el Tattva Siddhanta, el Bhagavad Tattva. Y entonces de esta forma yo te voy a remover todos los obstáculos de tu predica. That means Guru takes your all responsibilities when you completely, absolutely surrender lotus feet of Guru. Entonces esto quiere decir que el Guru te quita todas las responsabilidades en el momento en que tú te rindes a sus pies de loto. Diksha means Ishwar. Dipak Gyanam Jato Daddat Kurjat Papa Sanskrit. That Diksha, is Sanskrit words. English we are saying initiation. Or Diksha means Sanskrit word Diksha. The two syllables, Di and Cha. Entonces la palabra Diksha en inglés que nosotros conocemos como iniciación tiene en realidad diferentes significados. Por ejemplo, primero se divide en 2 sílabas, Di y Sha. Di means Dipakan, transcendental knowledge will manifest in your heart. Di significa Divyayan, que el conocimiento trascendental se va a reflejar en tu corazón. Cha means destroy all your unwanted things from your heart. Y Sha significa que va a destruir todas aquellas cosas no deseadas dentro de tu corazón. But this Diksha is not one day completed. Pero Diksha no solamente se completa en un día. Understand? Step by step. Diksha va paso por paso. Understand these things? Step by step. And first that is called Anushthanik Diksha. And that is called formality Diksha. Entonces entiendan esto, va paso por paso. El primer paso es Anushtati Diksha. Esto significa Diksha familiar. If you want to receive Diksha from Guru, first you approach to Guru and offer some flowers, fruits, that's it. That's called formality. Entonces, esto significa que si tú te quieres iniciar con un guru, te acercas, le pides Diksha y le ofreces algunas hojas, frutas. This is also important. You should go, no need formality, you cannot say this. Esto es muy importante, tú no puedes decir, oh, no necesito ninguna formalidad. Then, Paramarthik Diksha. After formality Diksha, then actually you deeply enter in your spiritual life. Entonces, después de tomar formalmente Diksha, entonces sigue Paramarthi Diksha. Eso significa que entras en la práctica de la vida espiritual. The spiritual Diksha start from Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha-vritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, and Bhav. When you achieve in the stage of Bhav, then your Diksha initiation would be completed. Entonces, el Diksha espiritual inicia a través de todas las etapas del Bhakti, comenzando con el Shraddha, y cuando llegas a la etapa de Bhav, entonces es cuando ese Diksha se concluye. Just give an example. If you first admit in the school, kindergarten school, your name registered on the book. Por darles un ejemplo, es como si tú te inscribes en la escuela más básica, que es el kindergarten, y ahí está tu nombre en un libro. Or you going to kindergarten school? Only playing, eating, nice tiffin, going, or playing, understand?
parents they put in the kindergarten and playing sometimes. And then slowly after a few months, few years, then teacher teach to them how to write A, B, C, D, going on this way. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se va una escuela del kindergarten? Solamente a jugar, a comer. Entonces estás jugando ahí todo el día y después de un tiempo entonces te empiezan a enseñar los profesores el A, B, C, D y te empiezan a enseñar gradualmente. And then you slowly and one class 1, 2, 3, 4, 5 and gradually you are going step by step. Y entonces gradualmente vas primero, segundo, tercero y así gradualmente vas. So that means when you admitted in the school, your name is registered in the school book, registered book. Actually, that time you are called also what? Students, Vitarthi. Entonces esto significa que en el momento en que a ti te inscriben, tu nombre queda en el libro de la escuela. Y ahí está tu nombre. En ese momento te conviertes en estudiante. This is one. In the same way, when you receive Harinam Diksha from Guru, that time your name already registered in the book of Guru. Registered. Entonces eso quiere decir también que cuando tomas Harinam o Diksha de un guru, tu nombre queda registrado en su libro. Your name is going in where? Guru Vrindavan, registered book. Y entonces tu nombre ¿a dónde va a ir? Al libro de registro de Goloka Vrindavan. Your name is going or not? What is your name? ¿Tu nombre está yendo o no? ¿Cuál es tu nombre? Nimai Pandit Das. Before your name, could be name maybe. But your name registered Nimai Pandit Das. In going in where? Guru Vrindavan. Registered book. ¿Cuál es tu nombre? You understand now? When you receive Harinam Diksha from Guru, then Guru gave you your name is what? Das. Nimai Pandit Das. Look, going there. Before maybe your name, I don't know. John Sands, I don't know. Huh? And now when you receive Diksha from the Guru, then spiritual name comes. And the spiritual name registered in the book of Guru Vrindavan. Entonces es como cuando el maestro espiritual te da el nombre, por ejemplo, Nimai Pandit, pero el maestro espiritual te da Das. Y entonces eso significa que tu nombre va a quedar en el libro que vas hacia Goloka Vrindavan. Your name registered in the book. All you who took Diksha Harinam, raise hand. Levanten la mano todos los que ya tomaron Diksha y Harinam. So that means all your name going in where? Has gone in Goloka Vrindavan, registered. Das. Eso quiere decir que Dasi. Understand? All your name is registered. Eso quiere decir que Dasi Dasi, aquellos que ya lo tienen, su nombre ya está registrado en el libro de Goloka Vrindavan. But now you are not qualified, but your name registered in the book, registration book. En este momento no tiene cualificación, pero aunque sea, ya está el nombre registrado. That's it. In their principal, Srimati Radhika, she is looking all the registered book. Y entonces Srimati Radhika está viendo los nombres de ese libro. In the school or college, principal. Understand? Every month, end of the month or end of the year, he revised, but he noticed in his school how many students registered. Notice or not? Ellas como los directores de la escuela que cada mes checan los nombres de los alumnos que están inscritos en su escuela. In the same in Goloka Vrindavan, who is the principal in there? Srimati Radhika. De la misma forma, ¿quién es la directora en Goloka Vrindavan? And Lalita Srimati Vishakha, they are teachers. Maybe professors. Y Lalita y Vishaka son profesoras. Look, Lalita Vishakha offer your name to Lotus feet of Srimati Radhika. This year, the students registered in your college. Lalita y Vishaka son quienes ofrecen tu nombre a los pies del otro de Srimati Radhika y le dicen, mira, este año este estudiante se inscribió a este colegio. And this is true. You may not understand this is true. When you receive Nam Diksha from Guru, there your name registered in the book. Esto deben de entenderlo porque es verdad, en el momento que recibes Harinam Diksha de un guru, tu nombre queda en el libro. And the file is going in where? Goloka Vrindavan. And Srimati Radhika, see, notice how many students registered in his
college or student school. ¿Y a dónde va esto? A Goloka Vrindavan, donde Srimati Radhika está revisando que los nombres de los estudiantes que están en su libro. Huh? You understand or not? ¿Entienden o no? Huh? So for this your scripture explain. You have to receive Diksha Harinam from those. Then your name automatically register. As like I gave an example, I'm not giving Bhaktivinoda Prabhupada example this way. When the small baby, his name registered in the kindergarten and going to the school college. In the same way, your name is registered. And step by step going to one class by one class, or the class. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajan Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav. When you attain the stage of Bhav Dasha, then your Diksha completely completed. Entonces, esto no es un ejemplo que estoy inventando, eso es algo que dice Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Entonces, ¿cuáles son? Él habla sobre esto del kindergarten y cómo gradualmente vas avanzando. ¿Y cuáles son estos grados? Estos grados son las diferentes etapas del Bhakti. Pero cuando llegas a la etapa de Bhav, entonces el proceso de Diksha ya queda completo. So that means you are students in the college of Srimati Radhika. Eso And quiere all decir... you are the students of college of Srimati Radhika. Eso quiere decir que todos ustedes son estudiantes en el colegio de Srimati Radhika. So I sometimes you tell those who are not Harinam Harinam Diksha, they have to register their name. Por eso es que algunas veces les he dicho, aquellos que no tienen Harinam o Diksha tienen que tomarlo, porque su nombre tiene que estar registrado. Then one day Srimati Radhika read your name. Oh, this student. Y entonces de esta forma Srimati Radhika algún día va a leer su nombre, este es estudiante. Huh? Understand? How many did you receive Nam Diksha from Guru? Entonces, ¿cuántos de ustedes han recibido Nami Diksha del Guru? Levanten la mano. Huh? Understand? All you receive. Huh? This is important. And our scriptures explain. And if you not receive Diksha mantra from Guru, if you give up this body, then next life you will become ferocious animals. Entonces, yo no estoy inventando esto viene en las escrituras. Aquellos que no toman Diksha en esta vida, en la siguiente vida van a nacer como animales feroces. I am not saying. The Bhaktisiddhanta Prabhupada, in his purport of Chaitanya Charitamrita, very clearly quoted this verse. No es que yo lo diga, así la Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, él mismo cita este verso. So I am telling here Bhaktisiddhanta Prabhupada, he told, Jai my Gurudev, Gaura Das Babaji Maharaj, he told, that you preach Nam Sankirtan and fulfill the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and I am taking all your obstacles. Y entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada le dijo, oh Gurudev, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, tú estás diciendo que yo predique todo el Nama Sankirtan y que vas a quitar todos los obstáculos. Then Bhaktisiddhanta Prabhupada asked Gaura Das Babaji Maharaj, Gurudev, give me permission. I want to establish one temple in Calcutta, that is called Kalikata. Y entonces después le dijo, oh Gurudev, por favor dame permiso de establecer un templo en Calcuta, llamado Calcata. Gaura Das Babaji Maharaj told, no, don't go Calcutta, it is a place of Kali. Y entonces Gaura Kishore Das Babaji Maharaj le dijo, no vayas a Calcuta, es el lugar de Cali. But Bhaktisiddhanta Prabhupada first established a temple in Calcutta. Pero si la Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada lo primero que hizo fue establecer el templo en Calcuta. Because sometimes you can't understand the heart of Guru. Porque a veces es muy difícil de entender lo que el Guru quiere. Understand? But no, first we preach it here. Kalistan, the place of Kali. Porque primero le estaba diciendo, ve a predicar al lugar de Cali. As the Chaitanya Mahaprabhu ordered to Nityananda and Advaita and Haridas. Suno Nityananda, suno Haridas, Amar Adhyay Sarvatra Karo Pachar. Chaitanya Bhagavad. Chaitanya Mahaprabhu ordered, hey Nityananda, hey Advaita Haridas, go preach my Nam Sankirtan everywhere. Es como si Chaitanya Mahaprabhu le dijo, hey Nityananda, hey Advaita, hey Haridas, por favor vayan y distribuyan el santo nombre por donde sea. Then Nityananda told to Haridas and Advaita, okay, first we preach in the cemetery place, you know. Entonces,
Ok, entonces Nityananda y Haridas dijeron, ok, primero vamos a predicar en los cementerios. And cemetery place. Other than there is no person, only ghosts are there. Y le dijo, ¿cómo es que van a predicar en los cementerios si no hay nadie ahí, solamente fantasmas? Huh? To preach for there, no person is there, only ghosts. Huh? And ghosts are coming at night time. Y le dijeron, pero ¿cómo es posible si ahí no hay ni siquiera una persona, solamente hay fantasmas y que vienen en la noche? But Nityananda Prabhu told, no, I first preach in where? In cemetery place. Pero Nityananda Prabhu dijo, no, primero voy a ir a predicar a los cementerios. But who is staying in their cemetery place? No one listen to Harinam. Y le dijo, pero ¿por qué? Si en los cementerios no hay nadie, ¿quién va a escuchar Harikatha? The ghosts they will not listen also. Y entonces dijo, los fantasmas también escuchan. Then Nityananda Prabhu, no, two ghosts are there, they must listen. We deliver to them. Y entonces Nityananda Prabhu dijo, ahí hay dos fantasmas, ellos tienen que escuchar. Who is staying there? Jagai and Madhai. Jagadananda Bandhu and Madhavananda. They are and very ferocious and drunkards. Drank the alcohol. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Eran Yagai y Madai. ¿Quiénes eran ellos? Eran muy feroces y además eran borrachos. So Nityananda Prabhu first preaching her. That what is called cemetery place where Jagai and Madai. So what this is called Jagai Madhi Uddhar. Nityananda Prabhu he delivered Jagai and Madai. They are very ferocious and drunkard. They are drink the alcoholist. Entonces, por este motivo, Nityananda Prabhu predicó primero en el cementerio donde se encontraban Yagai y Madai y de esta forma los liberó, porque ellos eran muy feroces y eran borrachos. Understand? You can preach the gentle person very easy, but not so easy to preach those who are stupid nonsense and alcoholic people. Puede ser muy fácil predicar a una persona, pero lo que no es fácil es predicarle a gente estúpida sin sentido o a los alcohólicos. So in the same, those who are drinking alcohol, that place is called also Kalistan, the place of Kali. Entonces también estos que beben alcohol están en el Kalistali, que es el lugar de Kali. Understand? Parikshit Maharaj gave 4 places of Kali Maharaj. ¿Entienden esto? Parikshit Maharaj le dio 4 lugares a Kali Maharaj. Bhutam Panam Sthiya Sunna Jatra Dharma Chaturvidha. Where is the place? Where are the place of the Kali? Where is the gambling? Chasing games. Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares de Kali? Por ejemplo, donde se apuesta, Those who are drinking alcohol, pan, donde se bebe alcohol, and also eating meat, también donde se come carne, huevos, and also illegal sex. y también donde se tiene sexo ilícito. These 4 places of Kali Maharaj. Estos son los 4 lugares de Kali Maharaj. So for this, Bhaktivedanta Prabhupada he realized, though my Gurudev is saying, don't go to the place of Kali, but I have to preach the place of Kali in Calcutta. For this, Bhaktivedanta Prabhupada first established Gaudiya Math in Calcutta. Por esto Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada entendió que tenía que predicar primero en el lugar de Kali, aunque su Gurudev le dijo que no fuera. Por eso es que estableció el Gaudiya Math en Calcuta. And he preached Suddha holy names and established Suddha Bhakti. Y predicó los santos nombres y estableció el Sudha Bhakti. For this regard, Sahaja, Soti, Bhegi, Babaji Sampradaya, even Smarta Brahmanas, they become very angry with him. Por eso los Sahajiya, los Hakiveki, los Smarta Brahmanas se enojaron mucho con él. And if you tell against to someone, they will be angry with you or not. Si tú le dices algo a alguien ofensivo, entonces se va a enojar o no. Actually, Bhaktivedanta Prabhupada, he did not against to them. He told about the scripture, Shastra. De hecho, él no les dijo algo ofensivo, él lo único que les dijo es lo que decía el Shastra. But the Sahaja, Sukhi, Bhakti, Smarta Brahmana, they are thinking, oh, Bhaktivedanta Prabhupada, he stopped our business. Pero los Shakiveki, los Smarta Brahmanas, Sahajiyas dijeron, oh, Bhaktisiddhanta Prabhupada detuvo nuestro negocio. So for this God, they try to kill to him also. Y entonces por eso trataron de asesinarlo. Sahaja, Smarta Brahmanas, Upper Sampradaya, they try to kill through Bhaktivedanta Prabhupada. Los Sahajiyas, los Smarta Brahmanas, las Apasapradayas trataron de asesinar a Srila Prabhupada.
Maybe evening I will tell to you also this story. How Bhakti Prakan Kesava Goswami Vinod Bihari Brahmachari, he served his Guru Bhaktivinoda Prabhupada. En la tarde les voy a relatar cómo Srila Bhakti Prayam Keshava Goswami Maharaj sirvió a su maestro espiritual, Srila Prabhupada. Good Premanandi. Now go to fire sacrifice. Every time you go, everything will go on time. Then fire sacrifice. Then the arati. Understand? Entonces ahora vamos a la ceremonia de fuego y después vamos a hacer arati. Good Premanandi. Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj ki Jai. Prabhupada Jaya Prabhu